amigas, bienvenidos a Ideas de Emprendedores. Hoy vamos a confeccionar un bolso deportivo de dama. Vamos a utilizar todo lo que es reciclaje. Tenemos el jean y retazos de tela estampada y algunos puñitos recortados. Un retazo de papel vamos a doblar en 4 y medimos desde este ángulo 10 centímetros de radio. O sea, vamos a hacer un círculo que tenga 20 de diámetro, entonces el radio sería 10. Midiendo el contorno necesitamos una pieza de 56, pero más uno de costura sería 57 centímetros por 35 de ancho. Entonces con la medida que nos salió de 57 por 3,5, he cortado 11 tiras de 5 centímetros de ancho. Corté 11 tiras de 57 por 5 centímetros y 10 tiras de 57 por 3,5 de ancho, que unidas las tiras me tiene que quedar una pieza de 57 centímetros por 35. Aquí uní varios puños y me va a servir para cortar este lateral. Ya están acá las dos piezas que vendrían a ser los laterales de los costados y vamos a marcar el centro de cada uno. Entonces, ahora vamos a unir esta pieza. Esta piecita que es estampada la vamos a colocar en medio, así de esta manera, doblando en 2. Y la otra pieza de jean la colocaremos encima, de tal manera que salga como un vivo. Así me quedaron las piezas unidas. Ahora lo voy a pespuntar. En cada costura voy a pespuntar. Así quedó la pieza para el lateral. Entonces ahora con esta medida vamos a cortar el forro y después el corcho sintético. Aquí corté el forro con este mismo molde y también corté el corcho 1,5 centímetros menos de todo el contorno, uno para cada lado. Lo mismo es el forro. También he cortado el forro para esta pieza que va a ser el lateral, y el corcho también lo corté 1,5 centímetros menos a cada lado. Primero vamos a empalmar el forro con esta pieza de jean y luego lo vamos a colocar el corchito acá y vamos a preparar el porta rectangular para colocarlo. Aquí están los dos laterales preparados, empalmados con el corcho. Ahora vamos a preparar el porta rectangular.
Esta pieza es de 20 centímetros por 8. Entonces lo planché primero la mitad y luego mitad con mitad. Así de esta manera, para después pespuntarlo. Un pespunte a cada lado. Busco el piquete, que viene a ser uno de los centros, y allí coloco el rectangular. Ya lo tenemos colocado en los dos lados. Aquí tenemos el cierre, que tiene que coincidir con la medida que ha quedado acá. Y lo vamos a embolsar con el forro. Para poder pespuntar ambos lados hay que sacar este deslizador y se abre así y lo pespuntamos. Así quedó este lado. El otro lado vamos a hacer lo mismo. Ya lo tenemos listo, los cierres. Ahora vamos a cerrar este lado y al cerrar este lado vamos a meter el corcho. Ahora le vamos a colocar lado redondo, haciendo coincidir que este regulador dé a la altura del cierre, así. Ya coloqué un lateral, ahora igual lo hacemos al otro lado. Ya colocamos en los dos lados, ahora le vamos a colocar el ribete, ambos lados. Ya lo tenemos listo, los dos ribetes. Ahora le vamos a dar vuelta por el derecho, a ver cómo quedó. Así quedó la bolsa. Ahora le vamos a colocar la tira para el asa.
Para la asa corté una pieza de 1,30 m por 8 centímetros. Ahora la vamos a planchar y luego cosemos. Aquí tengo la tira planchada. Doblando así vamos a pespuntar a ambos lados. Y así quedó nuestro bolso deportivo. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Chao.